Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Spirit, El corcel indomable, estrenada en el año 2002. La historia comienza en las vastas y vírgenes llanuras del oeste americano, donde Spirit, un corcel Mustang salvaje, crece como el líder de su manada. Es la encarnación de la libertad absoluta, un símbolo de un espíritu indomable que galopa bajo un cielo infinito. La película, que fue una apuesta audaz de DreamWorks por la animación tradicional en un momento en que el 3D empezaba a imponerse, nos sumerge en una narrativa donde la música de Bryan Adams se convierte en la voz interna del caballo, permitiéndonos sentir su orgullo y su lucha contra lo inevitable. Todo cambia cuando Spirit, movido por una curiosidad imprudente, descubre un campamento de soldados estadounidenses. Tras ser capturado, comienza un viaje de sufrimiento que pone a prueba su resistencia física y mental. El filme no solo retrata la captura de un animal, sino que funciona como una alegoría del choque cultural entre la civilización expansiva y el mundo natural. En un acto de rebeldía pura, el corcel se niega a ser domado, una actitud que irrita al coronel, quien ve en el animal el desafío definitivo a su control. Esta dinámica refleja la maestría de los guionistas para dotar de una personalidad compleja a un protagonista que no pronuncia ni una sola palabra. Durante su cautiverio, Spirit conoce a Little Creek, un joven guerrero lakota que también ha caído en manos de los soldados. El vínculo que surge entre ellos tras escapar es el corazón emocional de la obra. A través de la mirada de Spirit, presenciamos la vida de la tribu, los colores de su cultura y la amenaza creciente del ferrocarril que comienza a rasgar el paisaje. La animación logra momentos de una belleza sobrecogedora, especialmente en las secuencias donde el caballo corre junto a su interés amoroso, Rain, una yegua cuya elegancia y valentía igualan a la del protagonista. El punto de inflexión llega cuando Spirit debe sacrificar su libertad para salvar a Little Creek. Es un momento de madurez narrativa donde el animal entiende que la verdadera fuerza no reside solo en la capacidad de huir, sino en la lealtad hacia quienes respetan su esencia. El clímax, una persecución frenética a través de los cañones, es una demostración de técnica cinematográfica y tensión que todavía hoy impresiona por su dinamismo y el uso audaz de la cámara virtual. Al final, cuando Spirit logra regresar con su manada tras un reencuentro conmovedor con Little Creek, no solo celebra el triunfo de su especie, sino que marca el fin de una era. La película logra trascender el género familiar para convertirse en una oda a la dignidad. Es el reflejo de un tiempo donde la naturaleza aún conservaba su misterio. Spirit no solo galopa hacia el horizonte, sino que cabalga en nuestra memoria como el recordatorio eterno de que hay fuerzas en este mundo, como la libertad, que nunca deben ser encadenadas. La profundidad emocional de esta historia no se entendería sin el esfuerzo titánico del equipo de animación de DreamWorks, quienes buscaron capturar la esencia del caballo no solo como un animal, sino como un individuo con una psique compleja. Cada movimiento de las crines de Spirit fue dibujado con la intención de transmitir furia, alegría o miedo, creando una conexión empática que pocas veces se logra con personajes carentes de diálogo verbal. Los artistas, inspirados por los majestuosos caballos Mustang reales que el equipo fue a estudiar al rancho de un experto en doma natural, lograron plasmar una autenticidad en los gestos y en la postura que le otorga al protagonista una dignidad casi humana. Es imposible ignorar el impacto de la banda sonora compuesta por Hans Zimmer, la cual, combinada con la voz profunda de Bryan Adams, eleva la experiencia a niveles épicos. La música no es un simple acompañamiento, sino que actúa como la conciencia del protagonista, traduciendo sus silencios en sentimientos universales de melancolía por lo perdido y el fuego de la resistencia. Cuando Spirit se niega a ser montado por el coronel, no vemos solo a un caballo resistiéndose a una silla de montar, sino a un guerrero defendiendo su integridad ante la tiranía. El coronel, por su parte, es el antagonista perfecto, no por ser un villano de caricatura, sino porque representa la fría y calculadora determinación de un progreso que no reconoce fronteras.
Por otro lado, la relación con Rain es quizás el matiz más tierno del filme. Ella no es una damisela en apuros, sino una compañera que posee la sabiduría de quien comprende que el equilibrio con la tierra es un arte. Su presencia suaviza el carácter indomable de Spirit, enseñándole que la libertad también puede ser compartida y que, a veces, la fuerza más poderosa es el amor protector. Las escenas en las que ambos corren por las praderas, con el viento golpeando sus flancos, representan la cumbre visual de la película, logrando que el espectador sienta el suelo vibrar bajo sus cascos. La secuencia del ferrocarril marca el choque definitivo entre la modernidad industrial y el mundo salvaje. La visión de esas máquinas de hierro cortando el paisaje virgen es presentada con una crudeza que nos hace sentir la desolación de los pueblos indígenas y la angustia de los animales que ven su hogar desvanecerse. A través de este conflicto, la película adquiere una capa de denuncia histórica, recordándonos que el avance humano muchas veces se ha edificado sobre las cenizas de la naturaleza más pura. Al cerrar este ciclo, la partida de Spirit hacia el horizonte no es solo el final de un viaje físico, sino la victoria de un símbolo. El momento en que Little Creek lo libera, reconociendo que aquel corcel nunca perteneció a los hombres, sella un pacto de respeto mutuo que trasciende las diferencias de especie. Espíritu, el nombre del caballo, se convierte entonces en un concepto absoluto. La película nos deja con la lección de que, aunque el entorno cambie y las fronteras se cierren, siempre existirá un lugar inalcanzable, un último refugio donde el espíritu humano y el animal pueden galopar juntos, libres de cualquier cadena. La trascendencia de esta obra se asienta sobre la mirada honesta que los directores, Kelly Asbury y Lorna Cook, decidieron imprimirle a la narrativa. Al elegir prescindir de diálogos animales, forzaron al público a leer el lenguaje corporal, la posición de las orejas y la intensidad en el brillo de los ojos del corcel, convirtiendo el visionado en una experiencia introspectiva. Esta elección técnica fue, en esencia, un tributo al alma del animal, tratando al Mustang no como una mascota, sino como un protagonista de tragedia clásica cuya dignidad es su única posesión. Se debe reconocer el trabajo de los animadores, quienes pasaron meses estudiando la anatomía equina para asegurar que cada tensión muscular fuera precisa. Hay una escena en particular, la del incendio provocado por las chispas del ferrocarril, donde el pánico de Spirit no se siente como un efecto especial, sino como un terror visceral y palpable. Es en esos instantes donde la conexión entre el espectador y el caballo se vuelve irrompible. Se logra percibir el calor, el humo y el caos del desastre, haciendo que el sacrificio posterior del animal en el puente tenga un peso emocional genuino. El espectador siente la angustia del salto, la caída, el cansancio acumulado tras días de privaciones y, finalmente, el aliento de la esperanza cuando sobrevive. El coronel, a pesar de ser la encarnación de la opresión, también añade una capa psicológica fascinante al relato. Su obsesión con Spirit nace de una extraña forma de respeto. Él reconoce que el animal posee algo que él mismo ha perdido hace tiempo, una voluntad invicta que no se arrodilla ante nadie. Su derrota final no es física, sino espiritual, al darse cuenta de que el mundo que él intenta imponer es incapaz de contener la fuerza de lo salvaje. El coronel termina siendo un hombre solitario, contrastando brutalmente con el Spirit que, al regresar a las llanuras, es recibido con el relincho de su manada y el afecto de Rain, sanada y firme. La música sigue resonando como el alma de la película. Bryan Adams, con su tono desgarrador, no solo cantaba una canción, sino que articulaba el dolor de ser desplazado y la alegría de ser libre. La banda sonora fue, en aquel año 2002, un puente entre el rock épico y la lírica de un western crepuscular. Cada acorde parece haber sido compuesto para coincidir exactamente con el ritmo de los cascos al galope sobre la tierra seca. Finalmente, el cierre con el salto entre los dos picos rocosos, ese instante de ingravidez antes de aterrizar en el otro lado, se ha convertido en una imagen icónica del cine de animación.
Ese salto simboliza el cruce entre la realidad y el mito. Spirit deja de ser un caballo de carne y hueso para convertirse en el espíritu mismo del oeste. La historia nos abandona con la certeza de que, mientras existan llanuras abiertas y cielos despejados, siempre habrá alguien, algún ser vivo, galopando con el viento a su favor, recordándonos que la libertad es, ante todo, un ejercicio diario de resistencia y coraje. Es una pieza que no envejece, porque los valores que defiende, la soberanía sobre uno mismo y el respeto por el entorno, son pilares que la humanidad busca incansablemente proteger en cada siglo que pasa. La huella que deja este filme en el espectador se debe, en gran medida, al meticuloso diseño de los personajes secundarios, que actúan como espejos de la transformación interior de Spirit. Little Creek, por ejemplo, representa el equilibrio necesario entre la civilización humana y el respeto a la naturaleza. A diferencia del coronel, cuya relación con el mundo es de dominio y conquista, el guerrero Lakota practica la convivencia. El respeto que Little Creek demuestra al no intentar errar al Mustang ni forzar su voluntad es una lección de humildad que cala profundamente en la trama. Esta amistad poco convencional, basada en el silencio y la observación mutua, humaniza a ambos personajes, demostrando que el lenguaje del alma no requiere palabras para establecer vínculos inquebrantables. Asimismo, la representación de la naturaleza no es la de un decorado estático, sino la de un ente vivo que respira, cambia y reacciona ante la intrusión humana. Los paisajes, pintados con una paleta de colores que oscila entre los ocres cálidos del amanecer y los fríos azules de las noches de invierno, refuerzan la atmósfera de épica nostálgica. Cada encuadre parece una pintura clásica del oeste americano, rindiendo homenaje a la majestuosidad de un terreno que fue testigo de una historia a menudo olvidada por los libros de texto convencionales. Cuando el tren atraviesa las montañas y rompe la armonía del cañón, la animación logra transmitir el horror del progreso industrial con una intensidad casi terrorífica, haciendo que el espectador sienta la angustia de un ecosistema que está siendo fracturado. Es fundamental destacar el papel de la luz y las sombras en la narrativa visual del filme. La cinematografía de la película utiliza el contraste para subrayar los momentos críticos. En la prisión de los soldados, la luz es filtrada, opresiva y amarillenta, denotando la decadencia y el encarcelamiento, mientras que, en las praderas, la luz es expansiva y dorada, simbolizando la posibilidad y el horizonte abierto. Esta maestría técnica permite que el espectador viva la fatiga física de Spirit tras sus intentos de escape, sintiendo el peso de la cuerda, el sudor de su piel y el agotamiento en sus músculos, lo que hace que sus momentos de triunfo se vivan con una catarsis genuina. Incluso después de años de su estreno, la esencia de la película permanece intacta gracias a su honestidad temática. La historia de Spirit es un recordatorio de que nuestra identidad está ligada a nuestras raíces y que, en un mundo que constantemente intenta imponernos moldes y domesticarnos, conservar el propio espíritu salvaje es un acto de valentía. El galope final de Spirit, con el viento erizando su crin, no es solo el regreso a un hogar geográfico, sino la victoria definitiva de la autenticidad. Al cerrar la historia, queda claro que este corcel no solo pertenece a las llanuras del cimarrón, sino a la parte de nosotros que anhela la libertad y el respeto profundo por todo lo que es indómito y puro. La película se eleva así por encima de ser un simple entretenimiento para convertirse en un recordatorio imperecedero de que, mientras nuestro corazón siga siendo capaz de soñar con espacios abiertos, nuestro espíritu nunca podrá ser realmente capturado. Más allá de los laureles técnicos y la grandilocuencia emocional, lo que realmente consolida esta película como un clásico es su capacidad para capturar el concepto de la resiliencia en un mundo que constantemente exige conformidad. A medida que la travesía llega a su desenlace, el espectador comprende que el viaje de Spirit no fue una simple búsqueda de refugio, sino un proceso de aprendizaje sobre el sacrificio y la identidad. Su capacidad para perdonar a Little Creek después de haber sido traicionado por las circunstancias, y su decisión de proteger a quienes le demostraron empatía,
Elevan su figura por encima de la de un simple animal salvaje, transformándolo en un arquetipo de héroe trágico. La narrativa nos sugiere que la verdadera libertad conlleva una responsabilidad profunda, una lección que se materializa en la escena del reencuentro final. Cuando Spirit regresa a su manada, no lo hace como el mismo caballo que comenzó la historia. Regresa transformado, alguien que ha conocido tanto la opresión del hierro como la calidez del vínculo humano. La mirada de la yegua líder, su madre, que lo reconoce y lo acoge, cierra el arco del personaje de una manera magistral, recordándonos que las raíces son el único lugar donde la libertad tiene un propósito. Esta comunión con su manada trasciende el plano físico, convirtiéndose en una celebración de la pertenencia y de la unidad. El legado de este filme también se manifiesta en cómo desafió las convenciones de la narrativa infantil de principios de los 2000. Al no recurrir al humor fácil, a los diálogos cómicos de los animales o a los villanos caricaturizados con planes simples, la obra respetó la inteligencia de su audiencia, invitándola a conectar con el dolor y la esperanza a través del simbolismo visual. El uso recurrente del águila como un reflejo del propio espíritu de Spirit sirve como una constante recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, la visión periférica de lo que nos espera más allá del horizonte es lo que nos permite seguir avanzando. El epílogo de la historia, con ese movimiento de cámara que se aleja hacia la inmensidad del paisaje estadounidense, nos deja con una sensación de paz melancólica. Se siente como si hubiéramos sido testigos de un capítulo secreto de la historia del mundo, un relato que solo las piedras y el viento pueden narrar. Mientras la música se disipa en los vientos de las praderas, queda claro que la lucha de Spirit no es una historia que concluye, sino una que se repite en cada ser humano que decide mirar hacia lo salvaje y negarse a renunciar a su integridad. La película, en última instancia, no solo nos cuenta la historia de un Mustang, sino que nos devuelve un espejo donde ver nuestras propias ganas de galopar, sin miedo y sin cadenas, hacia la luz del sol que siempre, de alguna manera, vuelve a salir en el horizonte del cimarrón. La persistencia del relato de Spirit reside, en última instancia, en su cualidad de fábula atemporal. La película no solo narra la vida de un caballo, sino que encapsula una tensión universal que ha definido gran parte de la historia humana. El conflicto entre la expansión voraz y la preservación de aquello que nos hace auténticos. Al ver al protagonista, comprendemos que su lucha no es solo contra un coronel de carne y hueso, sino contra las estructuras que buscan estandarizar el pensamiento y extinguir cualquier atisbo de singularidad. Es aquí donde la obra se vuelve profundamente política y existencial, resonando con una fuerza que trasciende la barrera del idioma o la cultura. Resulta fascinante observar cómo el guión utiliza la figura de Rain para matizar el carácter de Spirit. Ella posee una paciencia que él, en su impetuosidad juvenil, aún no domina. Cuando ella se coloca frente a él, invitándolo a calmarse o guiándolo a través de terrenos peligrosos, la película nos ofrece una lección sutil sobre el liderazgo. El verdadero líder no es aquel que impone su voluntad por la fuerza, sino aquel que sabe escuchar las señales del entorno y cuidar de su comunidad. El vínculo entre ambos caballos es la antítesis de la relación que Spirit mantiene con los hombres, pues mientras el hombre busca poseer, ellos eligen acompañarse. La intensidad visual de las escenas de acción, diseñadas con un nivel de detalle que parece desafiar las limitaciones de la época, subraya la vulnerabilidad de la vida salvaje. Cuando Spirit es forzado a tirar de la locomotora bajo el sol inclemente, el espectador siente el peso del metal sobre sus hombros. Ese esfuerzo no es simplemente un obstáculo físico, sino una carga moral. Es el peso de un siglo que se acelera sin considerar los daños colaterales. La película logra, mediante esta metáfora, evocar una profunda empatía hacia todas las criaturas que han sido desplazadas por la llamada civilización, convirtiendo al caballo en la voz de un mundo silencioso que clama por ser respetado. El desenlace de la historia no ofrece una victoria total sobre el progreso, pues sabemos que la historia avanzó y que las llanuras fueron transformadas, pero ofrece una victoria más importante: la preservación de la esencia. El hecho de que Spirit nunca sea domado y que,
incluso en su libertad recuperada, mantenga la cicatriz de su experiencia, nos habla de la madurez. No somos los mismos tras nuestras batallas, y es precisamente esa marca la que nos define. El corcel que vuelve a su manada es, en esencia, un sobreviviente que ha integrado el dolor y la experiencia en su galope. Finalmente, al contemplar la última imagen, comprendemos que el verdadero hogar de Spirit no es una coordenada en el mapa, sino un estado de gracia interior. La película nos deja con un sentimiento de asombro ante la inmensidad, recordándonos que, aunque el ruido del mundo moderno intente acallar nuestra intuición, siempre habrá una parte de nosotros que anhela correr hacia ese horizonte donde el sol se funde con la tierra. La obra es, en sí misma, un refugio, un lugar donde el espíritu puede descansar antes de emprender, una vez más, el viaje hacia la libertad absoluta. La influencia de este filme se extiende más allá de su narrativa, consolidándose como un testimonio sobre la fragilidad de lo salvaje. En la construcción de la identidad de Spirit, los guionistas lograron algo excepcional: evitar la antropomorfización excesiva que suele despojar a los animales de su naturaleza. Aquí, el protagonista no se comporta como un humano disfrazado de equino, sino que responde a instintos, miedos y lealtades puramente animales, lo cual hace que su capacidad de sentir empatía hacia Little Creek sea mucho más conmovedora. Es una conexión que nace de la observación, un lenguaje no verbal donde el respeto mutuo es el único contrato existente. La figura del águila, que sobrevuela la película como un testigo silencioso y constante, actúa como el puente espiritual entre el Mustang y el guerrero Lakota. Este elemento, cargado de simbolismo cultural, refuerza la idea de que la libertad es una visión compartida. Cada vez que vemos al ave surcando los cielos, recordamos que hay perspectivas superiores, una sabiduría ancestral que observa el devenir de los hombres con una indiferencia magnánima, recordándonos que, a ojos de la tierra, nuestras fronteras y guerras no son más que trazos pasajeros sobre un lienzo milenario. Otro aspecto destacable es el manejo del silencio. La película se atreve a dejar largos intervalos donde solo escuchamos el viento, el relincho de los caballos o el trueno de una manada en estampida. En una industria cinematográfica acostumbrada a rellenar cada segundo con ruido, esta decisión estética otorga una solemnidad casi religiosa a la obra. El espectador aprende a respirar con el caballo, a anticipar el peligro en el chasquido de una rama o en el olor del humo, sumergiéndose por completo en una realidad donde la supervivencia es el único imperativo. La lealtad de Rain, incluso tras ser herida, es el punto donde la película toca fibras más sensibles. Su recuperación no es solo un milagro narrativo, sino un recordatorio de que la curación es posible cuando existe un entorno de cuidado y protección. El contraste entre el campamento del coronel, con sus estructuras rígidas y frías, y el campamento de los Lakota, donde la vida fluye con el ritmo de los elementos, enfatiza la tesis principal. La civilización no reside en las ciudades de piedra, sino en la capacidad de vivir en armonía con el entorno. Al llegar al final, la lección que nos queda no es una moraleja sencilla. Es la comprensión de que, en nuestro camino, todos encontraremos nuestro propio ferrocarril, nuestra propia cerca que intenta limitar nuestra dirección. La respuesta de Spirit, la negativa a rendirse ante la adversidad, se convierte en un mapa para la resiliencia personal. Al despedirnos de él, ya no vemos a un simple animal galopando, sino a una parte de nosotros mismos que ha recuperado su territorio interior. La película se convierte así en un santuario, un refugio al que siempre podemos volver cuando el mundo nos hace sentir demasiado pesados, para recordar que, bajo el cielo infinito del oeste, siempre hay un corcel que nos enseña que lo único que realmente nos pertenece es la libertad de nuestras propias decisiones. La vigencia de esta historia radica en cómo logra convertir el paisaje en un protagonista más del relato. Las montañas escarpadas del cimarrón y las praderas interminables no son meros fondos, sino fuerzas activas que moldean el carácter de Spirit. En cada rincón de este escenario natural, se percibe el eco de una época en la que el hombre aún se sentía pequeño frente a la inmensidad,
una humildad que la película intenta rescatar para el espectador moderno. Esta conexión profunda con el entorno nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo natural, un lugar que a menudo hemos olvidado en nuestra prisa por dominarlo todo. Existe además una honestidad brutal en cómo la película trata el dolor. El sufrimiento de Spirit no se oculta. Sus heridas, el hambre y el agotamiento son reales, y eso es lo que hace que su determinación final sea tan inspiradora. No es un héroe invulnerable que vence por azar, sino un ser que se levanta una y otra vez porque su instinto de vida es superior a cualquier cadena. Esta resiliencia es el verdadero motor del filme, una lección que trasciende la pantalla y se instala en quien observa, recordándonos que, aunque el camino esté sembrado de obstáculos, la voluntad propia es un fuego que difícilmente puede ser sofocado por completo. La dinámica entre los personajes también destaca por su complejidad psicológica. El coronel no es un villano movido por el odio, sino por una visión del mundo estrecha y autoritaria, lo cual hace que su derrota sea aún más significativa. Al fallar en domar a Spirit, el coronel fracasa en su intento de imponer su lógica sobre lo indomable. Es un choque de filosofías que culmina en el reconocimiento, por parte del hombre, de que existen fuerzas que superan cualquier intento de control. Ese instante, el momento en que el coronel baja su arma y permite que el caballo se marche, es uno de los momentos más catárticos de la historia del cine. Representa la victoria del espíritu sobre el dogma. Al final de este viaje, el regreso de Spirit a su manada tiene un matiz agridulce que lo hace humano. Él es libre, sí, pero también es un animal que ha visto la magnitud de lo que hay más allá de las colinas. Su reencuentro con su madre y con la vida en la manada no es un regreso a la ignorancia, sino una elección consciente. Ha elegido la libertad tras conocer el cautiverio, lo cual le da un valor nuevo a su vida salvaje. Esta madurez alcanzada tras el conflicto es el mensaje que perdura una vez que las luces de la sala se encienden. La libertad no es la ausencia de riesgos, sino la elección de vivir bajo nuestras propias reglas, sin importar lo difícil que sea el sendero que debemos recorrer para alcanzarla. La leyenda de Spirit permanece, pues, como un eco eterno de esa fuerza vital que late en el corazón de todo lo que aún se niega a ser domesticado. La narrativa se cierra con una profundidad que roza lo poético, dejando al espectador con la convicción de que algunas historias no están destinadas a terminar, sino a transformarse en mitología. El acto de soltar las riendas, esa metáfora suprema de la liberación, funciona como el sello final de un pacto entre dos mundos que, aunque opuestos, supieron reconocerse en la mirada. Little Creek, al dejar partir a Spirit, demuestra una sabiduría superior a la de su propia época. Entiende que la posesión es una ilusión y que la única forma de verdadera conexión es el respeto absoluto por la naturaleza ajena. Ese momento de despedida, bajo la luz dorada del atardecer, condensa todo el aprendizaje de la travesía. Es imposible no sentir una punzada de nostalgia al ver cómo el Mustang se funde con el horizonte, convirtiéndose en una silueta que parece parte del propio paisaje. La música de Hans Zimmer alcanza aquí sus cotas más altas, con una orquestación que se expande como el viento mismo, envolviendo la escena en un aura de solemnidad. La técnica cinematográfica, que en su momento fue una apuesta arriesgada al fusionar la animación tradicional con elementos digitales, logró un equilibrio visual que todavía hoy se siente orgánico y vibrante. Cada sombra, cada reflejo del sol sobre el pelaje del animal, contribuye a esa atmósfera de irrealidad cotidiana que solo las obras maestras pueden sostener. El impacto emocional de la historia se profundiza cuando pensamos en lo que representa Spirit para nosotros, el público. A menudo, vivimos encadenados a rutinas y expectativas que, al igual que el ferrocarril del coronel, intentan dictar nuestro camino y nuestra velocidad. El corcel nos recuerda que, a pesar de las cicatrices y los intentos ajenos por domesticarnos, existe un núcleo inquebrantable que nos pertenece solo a nosotros. Al seguir su galope final, no estamos viendo simplemente a un caballo regresar a casa.
Estamos observando el triunfo de nuestra propia capacidad de resistencia. Es la promesa de que, mientras exista un horizonte, siempre habrá una razón para seguir avanzando con la cabeza en alto. Al reflexionar sobre la permanencia de esta película, resulta claro que no ha envejecido un ápice porque sus cimientos son universales. La búsqueda de la dignidad, la importancia del sacrificio por aquellos que amamos, y la necesidad de encontrar un lugar donde nuestra esencia pueda respirar sin presiones externas, son temas que nunca dejarán de ser relevantes. Spirit no es solo un personaje animado, es un símbolo que galopa en el inconsciente colectivo, un recordatorio constante de que sin importar cuán estrecho sea el sendero, siempre podemos elegir galopar hacia nuestra propia libertad. Es una invitación a mirar hacia adentro, identificar qué es aquello que nos hace indomables y protegerlo con la misma fuerza con la que el protagonista defendió su espíritu frente a todo lo que intentó apagar su fuego. La profundidad de este legado radica en cómo el filme se convierte en un espejo de nuestra propia vulnerabilidad frente al paso del tiempo. Mientras contemplamos el final de la película, nos damos cuenta de que el mundo que Spirit habitaba era un Edén destinado a cambiar, una realidad que se desvanecía ante la inercia del progreso industrial. Sin embargo, la persistencia del protagonista nos enseña que, incluso en un mundo que se transforma irrevocablemente, existen núcleos de resistencia que no pueden ser alterados. La verdadera victoria de Spirit no es evitar la llegada de la modernidad, sino permanecer fiel a su naturaleza mientras el mundo exterior se rinde a ella. El simbolismo de la manada, que lo recibe con la calidez de lo incondicional, refuerza la idea de que la libertad no significa aislamiento. A menudo confundimos la independencia con la soledad, pero la historia nos sugiere lo contrario. La libertad adquiere su significado más pleno cuando se comparte con aquellos que comprenden nuestra esencia sin necesidad de palabras. La manada es el refugio donde las heridas de la batalla se convierten en marcas de sabiduría, y donde el Mustang, tras haber sobrevivido a la crueldad, recupera su capacidad de asombro. Es una lección sobre cómo procesar el trauma y reintegrarse a la vida con una renovada fuerza interior. En este punto, la música de Bryan Adams resuena con una melancolía que se siente casi física. Su voz no solo narra lo que vemos, sino que parece hablar directamente a las aspiraciones no confesadas del espectador. La canción que acompaña al reencuentro no es una celebración de victoria, sino un himno a la supervivencia. Ese momento de comunión, bajo la inmensidad del cielo del cimarrón, nos hace entender que todos, en algún momento, hemos sentido el deseo de correr hacia un horizonte donde las reglas no existan. Es la capacidad del cine de tocarnos la fibra más sensible mediante la sencillez de una imagen poderosa. Finalmente, el impacto de Spirit se mide en su longevidad como icono cultural. La película dejó de ser un simple producto de entretenimiento para convertirse en un faro para las nuevas generaciones que buscan autenticidad. Cada vez que volvemos a ver ese salto entre los cañones o el galope salvaje bajo la luz de la luna, recuperamos una parte de nosotros mismos que quizás habíamos dejado de lado en el ajetreo diario. Spirit permanece allí, corriendo en los confines de nuestra memoria, recordándonos que mientras tengamos la capacidad de valorar nuestra propia integridad, nunca estaremos realmente cautivos. La historia, en definitiva, no se trata del fin de un viaje, sino del eterno comienzo de la búsqueda de uno mismo, un galope incesante que nos invita a nunca dejar de ser, en lo más profundo de nuestro ser, aquello que no puede ser domado. El eco de la historia de Spirit se asienta en la psique del espectador mucho después de que los créditos finales han desaparecido, convirtiéndose en una especie de brújula moral sobre la integridad personal. La película logra el prodigio de transformar un entorno naturalista en una metáfora sobre el desarrollo del carácter. A diferencia de las narrativas que nos presentan héroes perfectos desde su concepción, este Mustang nos muestra el valor de la fragilidad. Sus errores iniciales, nacidos de una confianza ingenua en su propia invencibilidad, son los que lo llevan a enfrentar la realidad de la pérdida.
Esta evolución es lo que hace que su victoria final no sea simplemente un acto de huida, sino un acto de sabiduría conquistada a través del sufrimiento. La figura del coronel emerge, en esta reflexión final, no solo como un antagonista, sino como un recordatorio de la rigidez mental que a menudo nos imponemos a nosotros mismos. Representa la tentación de encasillar la vida, de querer domar lo indómito para que encaje en esquemas de control y orden. La película nos susurra que, al intentar controlar el mundo, el hombre termina aprisionado en sus propias reglas, perdiendo la capacidad de maravillarse ante la fuerza pura de la vida. Cuando el coronel finalmente contempla la libertad de Spirit, hay un momento de lucidez en su mirada que sugiere una derrota interna, una comprensión tardía de que algunas fuerzas, por su propia naturaleza, nunca fueron diseñadas para obedecer. La relación entre Spirit y Rain sigue siendo, a ojos del espectador, un bálsamo frente a la crudeza del conflicto. Su amor no se expresa a través de gestos humanos, sino mediante el lenguaje de los caballos, una sincronía en el paso, una inclinación de cabeza, el apoyo mutuo frente a la tempestad. Es una oda a la lealtad que no espera nada a cambio, un recordatorio de que, incluso en los escenarios más desoladores, la conexión con otro ser es lo que nos mantiene a flote. Esta ternura es la que suaviza los bordes de una historia que, de otra forma, sería un relato puramente agónico sobre la desaparición de un mundo natural. Al concluir este viaje, nos queda la imagen de la libertad como un ejercicio de voluntad constante. La película es, en esencia, un desafío al espectador. ¿Qué partes de nosotros hemos dejado atrás en nuestro intento de encajar en el mundo que nos rodea? Spirit nos invita a reclamar ese espacio salvaje, a reconocer nuestras propias cicatrices y a entender que nuestra verdadera identidad no reside en lo que otros han intentado construir sobre nosotros, sino en esa fuerza interna que nos impulsa a buscar siempre la luz del sol. Es una invitación a cabalgar, una vez más, hacia nuestro propio horizonte, con el viento como único testigo y la libertad como el destino innegociable de nuestra existencia. La persistencia de esta obra en el imaginario colectivo se explica porque, en el fondo, todos somos un poco Spirit, seres que han sentido la tentación de ceder ante las presiones externas, pero que guardan bajo la superficie un fuego que se resiste a ser extinguido. Al observar al corcel, no vemos solo a un animal, sino la representación viva de nuestra conciencia más primitiva y pura. El guión, al despojarse de palabras, permite que la música y el silencio se conviertan en nuestro lenguaje interior, creando un espacio donde no hay que explicar nada, solo sentir la vibración del esfuerzo, la desesperación del encierro y el éxtasis absoluto de la inmensidad. Los animadores de DreamWorks lograron algo que hoy parece casi imposible en la era de la saturación visual: otorgar una profundidad abismal a la mirada del caballo. Hay escenas en las que el foco se centra únicamente en la pupila del Mustang, capturando ese destello de desconfianza que poco a poco se transforma en una comprensión del mundo que lo rodea. Esa transformación es el verdadero corazón de la película. No es una victoria contra los hombres lo que nos conmueve, sino la victoria de su propio ser contra la desesperanza. Su resiliencia no es la de una máquina, sino la de alguien que conoce el sabor del fracaso y, aún así, elige levantarse para enfrentar otro día bajo el cielo abierto. La figura de Rain, por su parte, aporta esa capa de espiritualidad y calma que la historia necesitaba para no volverse demasiado oscura. Ella es el ancla, la recordatoria de que la resistencia no significa caminar siempre solo. Su capacidad para sanar, no solo físicamente, sino también para calmar la turbulencia emocional del protagonista, es un testimonio de cómo la empatía es el arma más potente contra la deshumanización. Cuando ambos corren juntos, el espectador siente que el tiempo se detiene. Es el triunfo de la belleza sobre la utilidad industrial que el coronel representa. Es en ese preciso instante donde el cine trasciende su propósito de entretenimiento y se convierte en una experiencia casi religiosa. El desenlace de esta saga no debería interpretarse como el cierre de un libro,
sino como el comienzo de una leyenda que cada espectador debe escribir en su propia vida. Al ver a Spirit alejarse hacia las montañas, no sentimos el vacío de la despedida, sino la plenitud de la promesa cumplida. Nos deja con la certeza de que, aunque el mundo insista en construir fronteras, cercas y vías de tren, siempre habrá un espacio inalcanzable para la ambición humana, un refugio salvaje donde la honestidad, el coraje y la libertad son las únicas leyes que gobiernan. La película se despide como un susurro en la llanura, invitándonos a que, cuando las exigencias del mundo pesen demasiado, busquemos dentro de nosotros aquel galope incesante, aquel espíritu que, sin importar cuánto tiempo pase, siempre sabrá encontrar el camino de regreso a su verdadera esencia. La trascendencia de Spirit. El corcel indomable se cimenta, además, en su valentía estética al no intentar humanizar a sus personajes mediante artificios, sino al elevar la condición animal a una categoría metafísica. En la historia del cine de animación, pocas veces se ha confiado tanto en la elocuencia de un gesto, un resoplido cargado de frustración, el arqueo defensivo del cuello ante la presencia de un extraño, o la forma en que los hollares del caballo vibran al detectar la cercanía de una tormenta. Los animadores, trabajando sobre esta premisa, lograron que la anatomía del Mustang se convirtiera en un mapa de emociones crudas. Cada fibra muscular, dibujada con una precisión casi quirúrgica, no estaba ahí solo por realismo técnico, sino para que el espectador pudiera sentir el esfuerzo físico del animal, su agotamiento, su tensión y su esperanza. El coronel, por su parte, representa el espectro de la historia que se niega a ser olvidado. La ambición que no comprende que el dominio total es, en última instancia, una forma de estancamiento. Su obsesión por quebrar al animal es, en realidad, una lucha contra un espejo. Él reconoce en el Mustang una chispa que su propio mundo gris y estructurado no puede albergar. La derrota del coronel al final del relato es quizás una de las más satisfactorias y, a la vez, melancólicas del género. No lo vence la espada, ni una revuelta violenta, sino el simple hecho de que él ya no tiene poder sobre un espíritu que ha decidido ser inalcanzable. El coronel termina siendo un hombre rodeado de metal, de mapas y de órdenes, mientras que el caballo se marcha hacia un horizonte que no conoce de fronteras. Por otro lado, la interacción entre Spirit y el guerrero Lakota, Little Creek, es un estudio sobre el respeto bidireccional. A diferencia de otros relatos de época, aquí no hay una relación de dueño y mascota, sino una alianza entre iguales. El momento en que Little Creek suelta las ataduras de Spirit no es un acto de caridad, sino una validación del derecho a la existencia independiente. Ese acto sella un vínculo que no requiere palabras. Es un reconocimiento mutuo del peso de la historia y del valor de la supervivencia. Esta relación es un bálsamo frente a la crueldad industrial, recordándonos que, incluso en los tiempos más oscuros, la cooperación entre el hombre y el entorno es la única forma de alcanzar la plenitud. La música, que fluye como un río caudaloso bajo la narrativa visual, es la que termina de dotar a la película de su cualidad mítica. Bryan Adams, con una voz que parece haber sido lijada por la sal y el viento del oeste, articula lo que Spirit siente pero no puede verbalizar: el anhelo de pertenencia, la rabia de la privación y la gloria de la libertad. La banda sonora no solo acompaña al galope, le da un propósito, convirtiendo cada zancada sobre la tierra seca en un latido que resuena en el pecho del espectador. La canción se convierte en el lenguaje del caballo, un himno que todos reconocemos, incluso años después de que los colores de la animación se hayan disuelto en nuestra memoria. Al final de este recorrido, la película permanece como un faro de integridad. Nos entrega la lección más difícil de aprender en la madurez, que conservarse fiel a uno mismo, indomable, salvaje, auténtico, es un acto de resistencia diario. La última imagen, con Spirit perdiéndose en el resplandor crepuscular, es la garantía de que ese lugar, ese territorio inexplorado y sagrado donde reside nuestra verdadera identidad, sigue existiendo. La obra nos deja una paz inquietante,
invitándonos a que, cuando el ruido del mundo intente domesticar nuestras convicciones, volvamos a la llanura de nuestra mente y nos recordemos que, al igual que aquel Mustang, estamos hechos para correr con el viento a nuestro favor, siempre en busca de ese sol que, sin importar cuán larga sea la noche, siempre vuelve a nacer. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Spirit, El corcel indomable, estrenada en el año 2002. La historia comienza en las vastas y vírgenes llanuras del oeste americano, donde Spirit, un corcel Mustang salvaje, crece como el líder de su manada. Es la encarnación de la libertad absoluta, un símbolo de un espíritu indomable que galopa bajo un cielo infinito. La película, que fue una apuesta audaz de DreamWorks por la animación tradicional en un momento en que el 3D empezaba a imponerse, nos sumerge en una narrativa donde la música de Bryan Adams se convierte en la voz interna del caballo, permitiéndonos sentir su orgullo y su lucha contra lo inevitable. Todo cambia cuando Spirit, movido por una curiosidad imprudente, descubre un campamento de soldados estadounidenses. Tras ser capturado, comienza un viaje de sufrimiento que pone a prueba su resistencia física y mental. El filme no solo retrata la captura de un animal, sino que funciona como una alegoría del choque cultural entre la civilización expansiva y el mundo natural. En un acto de rebeldía pura, el corcel se niega a ser domado, una actitud que irrita al coronel, quien ve en el animal el desafío definitivo a su control. Esta dinámica refleja la maestría de los guionistas para dotar de una personalidad compleja a un protagonista que no pronuncia ni una sola palabra. Durante su cautiverio, Spirit conoce a Little Creek, un joven guerrero lakota que también ha caído en manos de los soldados. El vínculo que surge entre ellos tras escapar es el corazón emocional de la obra. A través de la mirada de Spirit, presenciamos la vida de la tribu, los colores de su cultura y la amenaza creciente del ferrocarril que comienza a rasgar el paisaje. La animación logra momentos de una belleza sobrecogedora, especialmente en las secuencias donde el caballo corre junto a su interés amoroso, Rain, una yegua cuya elegancia y valentía igualan a la del protagonista. El punto de inflexión llega cuando Spirit debe sacrificar su libertad para salvar a Little Creek. Es un momento de madurez narrativa donde el animal entiende que la verdadera fuerza no reside solo en la capacidad de huir, sino en la lealtad hacia quienes respetan su esencia. El clímax, una persecución frenética a través de los cañones, es una demostración de técnica cinematográfica y tensión que todavía hoy impresiona por su dinamismo y el uso audaz de la cámara virtual. Al final, cuando Spirit logra regresar con su manada tras un reencuentro conmovedor con Little Creek, no solo celebra el triunfo de su especie, sino que marca el fin de una era. La película logra trascender el género familiar para convertirse en una oda a la dignidad. Es el reflejo de un tiempo donde la naturaleza aún conservaba su misterio. Spirit no solo galopa hacia el horizonte, sino que cabalga en nuestra memoria como el recordatorio eterno de que hay fuerzas en este mundo, como la libertad, que nunca deben ser encadenadas. La profundidad emocional de esta historia no se entendería sin el esfuerzo titánico del equipo de animación de DreamWorks, quienes buscaron capturar la esencia del caballo no solo como un animal, sino como un individuo con una psique compleja. Cada movimiento de las crines de Spirit fue dibujado con la intención de transmitir furia, alegría o miedo, creando una conexión empática que pocas veces se logra con personajes carentes de diálogo verbal. Los artistas, inspirados por los majestuosos caballos Mustang reales que el equipo fue a estudiar al rancho de un experto en doma natural, lograron plasmar una autenticidad en los gestos y en la postura que le otorga al protagonista una dignidad casi humana. Es imposible ignorar el impacto de la banda sonora compuesta por Hans Zimmer, la cual, combinada con la voz profunda de Bryan Adams, eleva la experiencia a niveles épicos. La música no es un simple acompañamiento, sino que actúa como la conciencia del protagonista, traduciendo sus silencios en sentimientos universales de melancolía por lo perdido y el fuego de la resistencia. Cuando Spirit se niega a ser montado por el coronel,
No vemos solo a un caballo resistiéndose a una silla de montar, sino a un guerrero defendiendo su integridad ante la tiranía. El coronel, por su parte, es el antagonista perfecto, no por ser un villano de caricatura, sino porque representa la fría y calculadora determinación de un progreso que no reconoce fronteras. Por otro lado, la relación con Rain es quizás el matiz más tierno del filme. Ella no es una damisela en apuros, sino una compañera que posee la sabiduría de quien comprende que el equilibrio con la tierra es un arte. Su presencia suaviza el carácter indomable de Spirit, enseñándole que la libertad también puede ser compartida y que, a veces, la fuerza más poderosa es el amor protector. Las escenas en las que ambos corren por las praderas, con el viento golpeando sus flancos, representan la cumbre visual de la película, logrando que el espectador sienta el suelo vibrar bajo sus cascos. La secuencia del ferrocarril marca el choque definitivo entre la modernidad industrial y el mundo salvaje. La visión de esas máquinas de hierro cortando el paisaje virgen es presentada con una crudeza que nos hace sentir la desolación de los pueblos indígenas y la angustia de los animales que ven su hogar desvanecerse. A través de este conflicto, la película adquiere una capa de denuncia histórica, recordándonos que el avance humano muchas veces se ha edificado sobre las cenizas de la naturaleza más pura. Al cerrar este ciclo, la partida de Spirit hacia el horizonte no es solo el final de un viaje físico, sino la victoria de un símbolo. El momento en que Little Creek lo libera, reconociendo que aquel corcel nunca perteneció a los hombres, sella un pacto de respeto mutuo que trasciende las diferencias de especie. Espíritu, el nombre del caballo, se convierte entonces en un concepto absoluto. La película nos deja con la lección de que, aunque el entorno cambie y las fronteras se cierren, siempre existirá un lugar inalcanzable, un último refugio donde el espíritu humano y el animal pueden galopar juntos, libres de cualquier cadena. La trascendencia de esta obra se asienta sobre la mirada honesta que los directores, Kelly Asbury y Lorna Cook, decidieron imprimirle a la narrativa. Al elegir prescindir de diálogos animales, forzaron al público a leer el lenguaje corporal, la posición de las orejas y la intensidad en el brillo de los ojos del corcel, convirtiendo el visionado en una experiencia introspectiva. Esta elección técnica fue, en esencia, un tributo al alma del animal, tratando al Mustang no como una mascota, sino como un protagonista de tragedia clásica cuya dignidad es su única posesión. Se debe reconocer el trabajo de los animadores, quienes pasaron meses estudiando la anatomía equina para asegurar que cada tensión muscular fuera precisa. Hay una escena en particular, la del incendio provocado por las chispas del ferrocarril, donde el pánico de Spirit no se siente como un efecto especial, sino como un terror visceral y palpable. Es en esos instantes donde la conexión entre el espectador y el caballo se vuelve irrompible. Se logra percibir el calor, el humo y el caos del desastre, haciendo que el sacrificio posterior del animal en el puente tenga un peso emocional genuino. El espectador siente la angustia del salto, la caída, el cansancio acumulado tras días de privaciones y, finalmente, el aliento de la esperanza cuando sobrevive. El coronel, a pesar de ser la encarnación de la opresión, también añade una capa psicológica fascinante al relato. Su obsesión con Spirit nace de una extraña forma de respeto. Él reconoce que el animal posee algo que él mismo ha perdido hace tiempo, una voluntad invicta que no se arrodilla ante nadie. Su derrota final no es física, sino espiritual, al darse cuenta de que el mundo que él intenta imponer es incapaz de contener la fuerza de lo salvaje. El coronel termina siendo un hombre solitario, contrastando brutalmente con el Spirit que, al regresar a las llanuras, es recibido con el relincho de su manada y el afecto de Rain, sanada y firme. La música sigue resonando como el alma de la película. Bryan Adams, con su tono desgarrador, no solo cantaba una canción, sino que articulaba el dolor de ser desplazado y la alegría de ser libre. La banda sonora fue, en aquel año 2002, un puente entre el rock épico y la lírica de un western crepuscular.
Cada acorde parece haber sido compuesto para coincidir exactamente con el ritmo de los cascos al galope sobre la tierra seca. Finalmente, el cierre con el salto entre los dos picos rocosos, ese instante de ingravidez antes de aterrizar en el otro lado, se ha convertido en una imagen icónica del cine de animación. Ese salto simboliza el cruce entre la realidad y el mito. Spirit deja de ser un caballo de carne y hueso para convertirse en el espíritu mismo del oeste. La historia nos abandona con la certeza de que, mientras existan llanuras abiertas y cielos despejados, siempre habrá alguien, algún ser vivo, galopando con el viento a su favor, recordándonos que la libertad es, ante todo, un ejercicio diario de resistencia y coraje. Es una pieza que no envejece, porque los valores que defiende, la soberanía sobre uno mismo y el respeto por el entorno, son pilares que la humanidad busca incansablemente proteger en cada siglo que pasa. La huella que deja este filme en el espectador se debe, en gran medida, al meticuloso diseño de los personajes secundarios, que actúan como espejos de la transformación interior de Spirit. Little Creek, por ejemplo, representa el equilibrio necesario entre la civilización humana y el respeto a la naturaleza. A diferencia del coronel, cuya relación con el mundo es de dominio y conquista, el guerrero Lakota practica la convivencia. El respeto que Little Creek demuestra al no intentar errar al Mustang ni forzar su voluntad es una lección de humildad que cala profundamente en la trama. Esta amistad poco convencional, basada en el silencio y la observación mutua, humaniza a ambos personajes, demostrando que el lenguaje del alma no requiere palabras para establecer vínculos inquebrantables. Asimismo, la representación de la naturaleza no es la de un decorado estático, sino la de un ente vivo que respira, cambia y reacciona ante la intrusión humana. Los paisajes, pintados con una paleta de colores que oscila entre los ocres cálidos del amanecer y los fríos azules de las noches de invierno, refuerzan la atmósfera de épica nostálgica. Cada encuadre parece una pintura clásica del oeste americano, rindiendo homenaje a la majestuosidad de un terreno que fue testigo de una historia a menudo olvidada por los libros de texto convencionales. Cuando el tren atraviesa las montañas y rompe la armonía del cañón, la animación logra transmitir el horror del progreso industrial con una intensidad casi terrorífica, haciendo que el espectador sienta la angustia de un ecosistema que está siendo fracturado. Es fundamental destacar el papel de la luz y las sombras en la narrativa visual del filme. La cinematografía de la película utiliza el contraste para subrayar los momentos críticos. En la prisión de los soldados, la luz es filtrada, opresiva y amarillenta, denotando la decadencia y el encarcelamiento, mientras que, en las praderas, la luz es expansiva y dorada, simbolizando la posibilidad y el horizonte abierto. Esta maestría técnica permite que el espectador viva la fatiga física de Spirit tras sus intentos de escape, sintiendo el peso de la cuerda, el sudor de su piel y el agotamiento en sus músculos, lo que hace que sus momentos de triunfo se vivan con una catarsis genuina. Incluso después de años de su estreno, la esencia de la película permanece intacta gracias a su honestidad temática. La historia de Spirit es un recordatorio de que nuestra identidad está ligada a nuestras raíces y que, en un mundo que constantemente intenta imponernos moldes y domesticarnos, conservar el propio espíritu salvaje es un acto de valentía. El galope final de Spirit, con el viento erizando su crin, no es solo el regreso a un hogar geográfico, sino la victoria definitiva de la autenticidad. Al cerrar la historia, queda claro que este corcel no solo pertenece a las llanuras del cimarrón, sino a la parte de nosotros que anhela la libertad y el respeto profundo por todo lo que es indómito y puro. La película se eleva así por encima de ser un simple entretenimiento para convertirse en un recordatorio imperecedero de que, mientras nuestro corazón siga siendo capaz de soñar con espacios abiertos, nuestro espíritu nunca podrá ser realmente capturado. Más allá de los laureles técnicos y la grandilocuencia emocional, lo que realmente consolida esta película como un clásico es su capacidad para capturar el concepto de la resiliencia en un mundo que constantemente exige conformidad.
A medida que la travesía llega a su desenlace, el espectador comprende que el viaje de Spirit no fue una simple búsqueda de refugio, sino un proceso de aprendizaje sobre el sacrificio y la identidad. Su capacidad para perdonar a Little Creek después de haber sido traicionado por las circunstancias, y su decisión de proteger a quienes le demostraron empatía, elevan su figura por encima de la de un simple animal salvaje, transformándolo en un arquetipo de héroe trágico. La narrativa nos sugiere que la verdadera libertad conlleva una responsabilidad profunda, una lección que se materializa en la escena del reencuentro final. Cuando Spirit regresa a su manada, no lo hace como el mismo caballo que comenzó la historia. Regresa transformado, alguien que ha conocido tanto la opresión del hierro como la calidez del vínculo humano. La mirada de la yegua líder, su madre, que lo reconoce y lo acoge, cierra el arco del personaje de una manera magistral, recordándonos que las raíces son el único lugar donde la libertad tiene un propósito. Esta comunión con su manada trasciende el plano físico, convirtiéndose en una celebración de la pertenencia y de la unidad. El legado de este filme también se manifiesta en cómo desafió las convenciones de la narrativa infantil de principios de los 2000. Al no recurrir al humor fácil, a los diálogos cómicos de los animales o a los villanos caricaturizados con planes simples, la obra respetó la inteligencia de su audiencia, invitándola a conectar con el dolor y la esperanza a través del simbolismo visual. El uso recurrente del águila como un reflejo del propio espíritu de Spirit sirve como una constante recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, la visión periférica de lo que nos espera más allá del horizonte es lo que nos permite seguir avanzando. El epílogo de la historia, con ese movimiento de cámara que se aleja hacia la inmensidad del paisaje estadounidense, nos deja con una sensación de paz melancólica. Se siente como si hubiéramos sido testigos de un capítulo secreto de la historia del mundo, un relato que solo las piedras y el viento pueden narrar. Mientras la música se disipa en los vientos de las praderas, queda claro que la lucha de Spirit no es una historia que concluye, sino una que se repite en cada ser humano que decide mirar hacia lo salvaje y negarse a renunciar a su integridad. La película, en última instancia, no solo nos cuenta la historia de un Mustang, sino que nos devuelve un espejo donde ver nuestras propias ganas de galopar, sin miedo y sin cadenas, hacia la luz del sol que siempre, de alguna manera, vuelve a salir en el horizonte del cimarrón. La persistencia del relato de Spirit reside, en última instancia, en su cualidad de fábula atemporal. La película no solo narra la vida de un caballo, sino que encapsula una tensión universal que ha definido gran parte de la historia humana. El conflicto entre la expansión voraz y la preservación de aquello que nos hace auténticos. Al ver al protagonista, comprendemos que su lucha no es solo contra un coronel de carne y hueso, sino contra las estructuras que buscan estandarizar el pensamiento y extinguir cualquier atisbo de singularidad. Es aquí donde la obra se vuelve profundamente política y existencial, resonando con una fuerza que trasciende la barrera del idioma o la cultura. Resulta fascinante observar cómo el guión utiliza la figura de Rain para matizar el carácter de Spirit. Ella posee una paciencia que él, en su impetuosidad juvenil, aún no domina. Cuando ella se coloca frente a él, invitándolo a calmarse o guiándolo a través de terrenos peligrosos, la película nos ofrece una lección sutil sobre el liderazgo. El verdadero líder no es aquel que impone su voluntad por la fuerza, sino aquel que sabe escuchar las señales del entorno y cuidar de su comunidad. El vínculo entre ambos caballos es la antítesis de la relación que Spirit mantiene con los hombres, pues mientras el hombre busca poseer, ellos eligen acompañarse. La intensidad visual de las escenas de acción, diseñadas con un nivel de detalle que parece desafiar las limitaciones de la época, subraya la vulnerabilidad de la vida salvaje. Cuando Spirit es forzado a tirar de la locomotora bajo el sol inclemente, el espectador siente el peso del metal sobre sus hombros. Ese esfuerzo no es simplemente un obstáculo físico, sino una carga moral. Es el peso de un siglo que se acelera sin considerar los daños colaterales. La película logra, mediante esta metáfora, evocar una profunda empatía hacia todas las criaturas que han sido desplazadas por la llamada civilización,
convirtiendo al caballo en la voz de un mundo silencioso que clama por ser respetado. El desenlace de la historia no ofrece una victoria total sobre el progreso, pues sabemos que la historia avanzó y que las llanuras fueron transformadas, pero ofrece una victoria más importante: la preservación de la esencia. El hecho de que Spirit nunca sea domado y que, incluso en su libertad recuperada, mantenga la cicatriz de su experiencia, nos habla de la madurez. No somos los mismos tras nuestras batallas, y es precisamente esa marca la que nos define. El corcel que vuelve a su manada es, en esencia, un sobreviviente que ha integrado el dolor y la experiencia en su galope. Finalmente, al contemplar la última imagen, comprendemos que el verdadero hogar de Spirit no es una coordenada en el mapa, sino un estado de gracia interior. La película nos deja con un sentimiento de asombro ante la inmensidad, recordándonos que, aunque el ruido del mundo moderno intente acallar nuestra intuición, siempre habrá una parte de nosotros que anhela correr hacia ese horizonte donde el sol se funde con la tierra. La obra es, en sí misma, un refugio, un lugar donde el espíritu puede descansar antes de emprender, una vez más, el viaje hacia la libertad absoluta. La influencia de este filme se extiende más allá de su narrativa, consolidándose como un testimonio sobre la fragilidad de lo salvaje. En la construcción de la identidad de Spirit, los guionistas lograron algo excepcional: evitar la antropomorfización excesiva que suele despojar a los animales de su naturaleza. Aquí, el protagonista no se comporta como un humano disfrazado de equino, sino que responde a instintos, miedos y lealtades puramente animales, lo cual hace que su capacidad de sentir empatía hacia Little Creek sea mucho más conmovedora. Es una conexión que nace de la observación, un lenguaje no verbal donde el respeto mutuo es el único contrato existente. La figura del águila, que sobrevuela la película como un testigo silencioso y constante, actúa como el puente espiritual entre el Mustang y el guerrero Lakota. Este elemento, cargado de simbolismo cultural, refuerza la idea de que la libertad es una visión compartida. Cada vez que vemos al ave surcando los cielos, recordamos que hay perspectivas superiores, una sabiduría ancestral que observa el devenir de los hombres con una indiferencia magnánima, recordándonos que, a ojos de la tierra, nuestras fronteras y guerras no son más que trazos pasajeros sobre un lienzo milenario. Otro aspecto destacable es el manejo del silencio. La película se atreve a dejar largos intervalos donde solo escuchamos el viento, el relincho de los caballos o el trueno de una manada en estampida. En una industria cinematográfica acostumbrada a rellenar cada segundo con ruido, esta decisión estética otorga una solemnidad casi religiosa a la obra. El espectador aprende a respirar con el caballo, a anticipar el peligro en el chasquido de una rama o en el olor del humo, sumergiéndose por completo en una realidad donde la supervivencia es el único imperativo. La lealtad de Rain, incluso tras ser herida, es el punto donde la película toca fibras más sensibles. Su recuperación no es solo un milagro narrativo, sino un recordatorio de que la curación es posible cuando existe un entorno de cuidado y protección. El contraste entre el campamento del coronel, con sus estructuras rígidas y frías, y el campamento de los Lakota, donde la vida fluye con el ritmo de los elementos, enfatiza la tesis principal. La civilización no reside en las ciudades de piedra, sino en la capacidad de vivir en armonía con el entorno. Al llegar al final, la lección que nos queda no es una moraleja sencilla. Es la comprensión de que, en nuestro camino, todos encontraremos nuestro propio ferrocarril, nuestra propia cerca que intenta limitar nuestra dirección. La respuesta de Spirit, la negativa a rendirse ante la adversidad, se convierte en un mapa para la resiliencia personal. Al despedirnos de él, ya no vemos a un simple animal galopando, sino a una parte de nosotros mismos que ha recuperado su territorio interior. La película se convierte así en un santuario, un refugio al que siempre podemos volver cuando el mundo nos hace sentir demasiado pesados, para recordar que, bajo el cielo infinito del oeste, siempre hay un corcel que nos enseña que lo único que realmente nos pertenece es la libertad de nuestras propias decisiones.
La vigencia de esta historia radica en cómo logra convertir el paisaje en un protagonista más del relato. Las montañas escarpadas del cimarrón y las praderas interminables no son meros fondos, sino fuerzas activas que moldean el carácter de Spirit. En cada rincón de este escenario natural, se percibe el eco de una época en la que el hombre aún se sentía pequeño frente a la inmensidad, una humildad que la película intenta rescatar para el espectador moderno. Esta conexión profunda con el entorno nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo natural, un lugar que a menudo hemos olvidado en nuestra prisa por dominarlo todo. Existe además una honestidad brutal en cómo la película trata el dolor. El sufrimiento de Spirit no se oculta. Sus heridas, el hambre y el agotamiento son reales, y eso es lo que hace que su determinación final sea tan inspiradora. No es un héroe invulnerable que vence por azar, sino un ser que se levanta una y otra vez porque su instinto de vida es superior a cualquier cadena. Esta resiliencia es el verdadero motor del filme, una lección que trasciende la pantalla y se instala en quien observa, recordándonos que, aunque el camino esté sembrado de obstáculos, la voluntad propia es un fuego que difícilmente puede ser sofocado por completo. La dinámica entre los personajes también destaca por su complejidad psicológica. El coronel no es un villano movido por el odio, sino por una visión del mundo estrecha y autoritaria, lo cual hace que su derrota sea aún más significativa. Al fallar en domar a Spirit, el coronel fracasa en su intento de imponer su lógica sobre lo indomable. Es un choque de filosofías que culmina en el reconocimiento, por parte del hombre, de que existen fuerzas que superan cualquier intento de control. Ese instante, el momento en que el coronel baja su arma y permite que el caballo se marche, es uno de los momentos más catárticos de la historia del cine. Representa la victoria del espíritu sobre el dogma. Al final de este viaje, el regreso de Spirit a su manada tiene un matiz agridulce que lo hace humano. Él es libre, sí, pero también es un animal que ha visto la magnitud de lo que hay más allá de las colinas. Su reencuentro con su madre y con la vida en la manada no es un regreso a la ignorancia, sino una elección consciente. Ha elegido la libertad tras conocer el cautiverio, lo cual le da un valor nuevo a su vida salvaje. Esta madurez alcanzada tras el conflicto es el mensaje que perdura una vez que las luces de la sala se encienden. La libertad no es la ausencia de riesgos, sino la elección de vivir bajo nuestras propias reglas, sin importar lo difícil que sea el sendero que debemos recorrer para alcanzarla. La leyenda de Spirit permanece, pues, como un eco eterno de esa fuerza vital que late en el corazón de todo lo que aún se niega a ser domesticado. La narrativa se cierra con una profundidad que roza lo poético, dejando al espectador con la convicción de que algunas historias no están destinadas a terminar, sino a transformarse en mitología. El acto de soltar las riendas, esa metáfora suprema de la liberación, funciona como el sello final de un pacto entre dos mundos que, aunque opuestos, supieron reconocerse en la mirada. Little Creek, al dejar partir a Spirit, demuestra una sabiduría superior a la de su propia época. Entiende que la posesión es una ilusión y que la única forma de verdadera conexión es el respeto absoluto por la naturaleza ajena. Ese momento de despedida, bajo la luz dorada del atardecer, condensa todo el aprendizaje de la travesía. Es imposible no sentir una punzada de nostalgia al ver cómo el Mustang se funde con el horizonte, convirtiéndose en una silueta que parece parte del propio paisaje. La música de Hans Zimmer alcanza aquí sus cotas más altas, con una orquestación que se expande como el viento mismo, envolviendo la escena en un aura de solemnidad. La técnica cinematográfica, que en su momento fue una apuesta arriesgada al fusionar la animación tradicional con elementos digitales, logró un equilibrio visual que todavía hoy se siente orgánico y vibrante. Cada sombra, cada reflejo del sol sobre el pelaje del animal, contribuye a esa atmósfera de irrealidad cotidiana que solo las obras maestras pueden sostener. El impacto emocional de la historia se profundiza cuando pensamos en lo que representa Spirit para nosotros, el público. A menudo, vivimos encadenados a rutinas y expectativas que,
al igual que el ferrocarril del coronel, intentan dictar nuestro camino y nuestra velocidad. El corcel nos recuerda que, a pesar de las cicatrices y los intentos ajenos por domesticarnos, existe un núcleo inquebrantable que nos pertenece solo a nosotros. Al seguir su galope final, no estamos viendo simplemente a un caballo regresar a casa. Estamos observando el triunfo de nuestra propia capacidad de resistencia. Es la promesa de que, mientras exista un horizonte, siempre habrá una razón para seguir avanzando con la cabeza en alto. Al reflexionar sobre la permanencia de esta película, resulta claro que no ha envejecido un ápice porque sus cimientos son universales. La búsqueda de la dignidad, la importancia del sacrificio por aquellos que amamos, y la necesidad de encontrar un lugar donde nuestra esencia pueda respirar sin presiones externas, son temas que nunca dejarán de ser relevantes. Spirit no es solo un personaje animado, es un símbolo que galopa en el inconsciente colectivo, un recordatorio constante de que sin importar cuán estrecho sea el sendero, siempre podemos elegir galopar hacia nuestra propia libertad. Es una invitación a mirar hacia adentro, identificar qué es aquello que nos hace indomables y protegerlo con la misma fuerza con la que el protagonista defendió su espíritu frente a todo lo que intentó apagar su fuego. La profundidad de este legado radica en cómo el filme se convierte en un espejo de nuestra propia vulnerabilidad frente al paso del tiempo. Mientras contemplamos el final de la película, nos damos cuenta de que el mundo que Spirit habitaba era un Edén destinado a cambiar, una realidad que se desvanecía ante la inercia del progreso industrial. Sin embargo, la persistencia del protagonista nos enseña que, incluso en un mundo que se transforma irrevocablemente, existen núcleos de resistencia que no pueden ser alterados. La verdadera victoria de Spirit no es evitar la llegada de la modernidad, sino permanecer fiel a su naturaleza mientras el mundo exterior se rinde a ella. El simbolismo de la manada, que lo recibe con la calidez de lo incondicional, refuerza la idea de que la libertad no significa aislamiento. A menudo confundimos la independencia con la soledad, pero la historia nos sugiere lo contrario. La libertad adquiere su significado más pleno cuando se comparte con aquellos que comprenden nuestra esencia sin necesidad de palabras. La manada es el refugio donde las heridas de la batalla se convierten en marcas de sabiduría, y donde el Mustang, tras haber sobrevivido a la crueldad, recupera su capacidad de asombro. Es una lección sobre cómo procesar el trauma y reintegrarse a la vida con una renovada fuerza interior. En este punto, la música de Bryan Adams resuena con una melancolía que se siente casi física. Su voz no solo narra lo que vemos, sino que parece hablar directamente a las aspiraciones no confesadas del espectador. La canción que acompaña al reencuentro no es una celebración de victoria, sino un himno a la supervivencia. Ese momento de comunión, bajo la inmensidad del cielo del cimarrón, nos hace entender que todos, en algún momento, hemos sentido el deseo de correr hacia un horizonte donde las reglas no existan. Es la capacidad del cine de tocarnos la fibra más sensible mediante la sencillez de una imagen poderosa. Finalmente, el impacto de Spirit se mide en su longevidad como icono cultural. La película dejó de ser un simple producto de entretenimiento para convertirse en un faro para las nuevas generaciones que buscan autenticidad. Cada vez que volvemos a ver ese salto entre los cañones o el galope salvaje bajo la luz de la luna, recuperamos una parte de nosotros mismos que quizás habíamos dejado de lado en el ajetreo diario. Spirit permanece allí, corriendo en los confines de nuestra memoria, recordándonos que mientras tengamos la capacidad de valorar nuestra propia integridad, nunca estaremos realmente cautivos. La historia, en definitiva, no se trata del fin de un viaje, sino del eterno comienzo de la búsqueda de uno mismo, un galope incesante que nos invita a nunca dejar de ser, en lo más profundo de nuestro ser, aquello que no puede ser domado. El eco de la historia de Spirit se asienta en la psique del espectador mucho después de que los créditos finales han desaparecido, convirtiéndose en una especie de brújula moral sobre la integridad personal,
La película logra el prodigio de transformar un entorno naturalista en una metáfora sobre el desarrollo del carácter. A diferencia de las narrativas que nos presentan héroes perfectos desde su concepción, este Mustang nos muestra el valor de la fragilidad. Sus errores iniciales, nacidos de una confianza ingenua en su propia invencibilidad, son los que lo llevan a enfrentar la realidad de la pérdida. Esta evolución es lo que hace que su victoria final no sea simplemente un acto de huida, sino un acto de sabiduría conquistada a través del sufrimiento. La figura del coronel emerge, en esta reflexión final, no solo como un antagonista, sino como un recordatorio de la rigidez mental que a menudo nos imponemos a nosotros mismos. Representa la tentación de encasillar la vida, de querer domar lo indómito para que encaje en esquemas de control y orden. La película nos susurra que, al intentar controlar el mundo, el hombre termina aprisionado en sus propias reglas, perdiendo la capacidad de maravillarse ante la fuerza pura de la vida. Cuando el coronel finalmente contempla la libertad de Spirit, hay un momento de lucidez en su mirada que sugiere una derrota interna, una comprensión tardía de que algunas fuerzas, por su propia naturaleza, nunca fueron diseñadas para obedecer. La relación entre Spirit y Rain sigue siendo, a ojos del espectador, un bálsamo frente a la crudeza del conflicto. Su amor no se expresa a través de gestos humanos, sino mediante el lenguaje de los caballos, una sincronía en el paso, una inclinación de cabeza, el apoyo mutuo frente a la tempestad. Es una oda a la lealtad que no espera nada a cambio, un recordatorio de que, incluso en los escenarios más desoladores, la conexión con otro ser es lo que nos mantiene a flote. Esta ternura es la que suaviza los bordes de una historia que, de otra forma, sería un relato puramente agónico sobre la desaparición de un mundo natural. Al concluir este viaje, nos queda la imagen de la libertad como un ejercicio de voluntad constante. La película es, en esencia, un desafío al espectador. ¿Qué partes de nosotros hemos dejado atrás en nuestro intento de encajar en el mundo que nos rodea? Spirit nos invita a reclamar ese espacio salvaje, a reconocer nuestras propias cicatrices y a entender que nuestra verdadera identidad no reside en lo que otros han intentado construir sobre nosotros, sino en esa fuerza interna que nos impulsa a buscar siempre la luz del sol. Es una invitación a cabalgar, una vez más, hacia nuestro propio horizonte, con el viento como único testigo y la libertad como el destino innegociable de nuestra existencia. La persistencia de esta obra en el imaginario colectivo se explica porque, en el fondo, todos somos un poco Spirit, seres que han sentido la tentación de ceder ante las presiones externas, pero que guardan bajo la superficie un fuego que se resiste a ser extinguido. Al observar al corcel, no vemos solo a un animal, sino la representación viva de nuestra conciencia más primitiva y pura. El guión, al despojarse de palabras, permite que la música y el silencio se conviertan en nuestro lenguaje interior, creando un espacio donde no hay que explicar nada, solo sentir la vibración del esfuerzo, la desesperación del encierro y el éxtasis absoluto de la inmensidad. Los animadores de DreamWorks lograron algo que hoy parece casi imposible en la era de la saturación visual: otorgar una profundidad abismal a la mirada del caballo. Hay escenas en las que el foco se centra únicamente en la pupila del Mustang, capturando ese destello de desconfianza que poco a poco se transforma en una comprensión del mundo que lo rodea. Esa transformación es el verdadero corazón de la película. No es una victoria contra los hombres lo que nos conmueve, sino la victoria de su propio ser contra la desesperanza. Su resiliencia no es la de una máquina, sino la de alguien que conoce el sabor del fracaso y, aún así, elige levantarse para enfrentar otro día bajo el cielo abierto. La figura de Rain, por su parte, aporta esa capa de espiritualidad y calma que la historia necesitaba para no volverse demasiado oscura. Ella es el ancla, la recordatoria de que la resistencia no significa caminar siempre solo. Su capacidad para sanar, no solo físicamente, sino también para calmar la turbulencia emocional del protagonista, es un testimonio de cómo la empatía es el arma más potente contra la deshumanización.
Cuando ambos corren juntos, el espectador siente que el tiempo se detiene. Es el triunfo de la belleza sobre la utilidad industrial que el coronel representa. Es en ese preciso instante donde el cine trasciende su propósito de entretenimiento y se convierte en una experiencia casi religiosa. El desenlace de esta saga no debería interpretarse como el cierre de un libro, sino como el comienzo de una leyenda que cada espectador debe escribir en su propia vida. Al ver a Spirit alejarse hacia las montañas, no sentimos el vacío de la despedida, sino la plenitud de la promesa cumplida. Nos deja con la certeza de que, aunque el mundo insista en construir fronteras, cercas y vías de tren, siempre habrá un espacio inalcanzable para la ambición humana, un refugio salvaje donde la honestidad, el coraje y la libertad son las únicas leyes que gobiernan. La película se despide como un susurro en la llanura, invitándonos a que, cuando las exigencias del mundo pesen demasiado, busquemos dentro de nosotros aquel galope incesante, aquel espíritu que, sin importar cuánto tiempo pase, siempre sabrá encontrar el camino de regreso a su verdadera esencia. La trascendencia de Spirit. El corcel indomable se cimenta, además, en su valentía estética al no intentar humanizar a sus personajes mediante artificios, sino al elevar la condición animal a una categoría metafísica. En la historia del cine de animación, pocas veces se ha confiado tanto en la elocuencia de un gesto, un resoplido cargado de frustración, el arqueo defensivo del cuello ante la presencia de un extraño, o la forma en que los hollares del caballo vibran al detectar la cercanía de una tormenta. Los animadores, trabajando sobre esta premisa, lograron que la anatomía del Mustang se convirtiera en un mapa de emociones crudas. Cada fibra muscular, dibujada con una precisión casi quirúrgica, no estaba ahí solo por realismo técnico, sino para que el espectador pudiera sentir el esfuerzo físico del animal, su agotamiento, su tensión y su esperanza. El coronel, por su parte, representa el espectro de la historia que se niega a ser olvidado. La ambición que no comprende que el dominio total es, en última instancia, una forma de estancamiento. Su obsesión por quebrar al animal es, en realidad, una lucha contra un espejo. Él reconoce en el Mustang una chispa que su propio mundo gris y estructurado no puede albergar. La derrota del coronel al final del relato es quizás una de las más satisfactorias y, a la vez, melancólicas del género. No lo vence la espada, ni una revuelta violenta, sino el simple hecho de que él ya no tiene poder sobre un espíritu que ha decidido ser inalcanzable. El coronel termina siendo un hombre rodeado de metal, de mapas y de órdenes, mientras que el caballo se marcha hacia un horizonte que no conoce de fronteras. Por otro lado, la interacción entre Spirit y el guerrero Lakota, Little Creek, es un estudio sobre el respeto bidireccional. A diferencia de otros relatos de época, aquí no hay una relación de dueño y mascota, sino una alianza entre iguales. El momento en que Little Creek suelta las ataduras de Spirit no es un acto de caridad, sino una validación del derecho a la existencia independiente. Ese acto sella un vínculo que no requiere palabras. Es un reconocimiento mutuo del peso de la historia y del valor de la supervivencia. Esta relación es un bálsamo frente a la crueldad industrial, recordándonos que, incluso en los tiempos más oscuros, la cooperación entre el hombre y el entorno es la única forma de alcanzar la plenitud. La música, que fluye como un río caudaloso bajo la narrativa visual, es la que termina de dotar a la película de su cualidad mítica. Bryan Adams, con una voz que parece haber sido lijada por la sal y el viento del oeste, articula lo que Spirit siente pero no puede verbalizar: el anhelo de pertenencia, la rabia de la privación y la gloria de la libertad. La banda sonora no solo acompaña al galope, le da un propósito, convirtiendo cada zancada sobre la tierra seca en un latido que resuena en el pecho del espectador. La canción se convierte en el lenguaje del caballo, un himno que todos reconocemos, incluso años después de que los colores de la animación se hayan disuelto en nuestra memoria. Al final de este recorrido, la película permanece como un faro de integridad. Nos entrega la lección más difícil de aprender en la madurez, que conservarse fiel a uno mismo,
indomable, salvaje, auténtico, es un acto de resistencia diario. La última imagen, con Spirit perdiéndose en el resplandor crepuscular, es la garantía de que ese lugar, ese territorio inexplorado y sagrado donde reside nuestra verdadera identidad, sigue existiendo. La obra nos deja una paz inquietante, invitándonos a que, cuando el ruido del mundo intente domesticar nuestras convicciones, volvamos a la llanura de nuestra mente y nos recordemos que, al igual que aquel Mustang, estamos hechos para correr con el viento a nuestro favor, siempre en busca de ese sol que, sin importar cuán larga sea la noche, siempre vuelve a nacer. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Spirit, El corcel indomable, estrenada en el año 2002. La historia comienza en las vastas y vírgenes llanuras del oeste americano, donde Spirit, un corcel Mustang salvaje, crece como el líder de su manada. Es la encarnación de la libertad absoluta, un símbolo de un espíritu indomable que galopa bajo un cielo infinito. La película, que fue una apuesta audaz de DreamWorks por la animación tradicional en un momento en que el 3D empezaba a imponerse, nos sumerge en una narrativa donde la música de Bryan Adams se convierte en la voz interna del caballo, permitiéndonos sentir su orgullo y su lucha contra lo inevitable. Todo cambia cuando Spirit, movido por una curiosidad imprudente, descubre un campamento de soldados estadounidenses. Tras ser capturado, comienza un viaje de sufrimiento que pone a prueba su resistencia física y mental. El filme no solo retrata la captura de un animal, sino que funciona como una alegoría del choque cultural entre la civilización expansiva y el mundo natural. En un acto de rebeldía pura, el corcel se niega a ser domado, una actitud que irrita al coronel, quien ve en el animal el desafío definitivo a su control. Esta dinámica refleja la maestría de los guionistas para dotar de una personalidad compleja a un protagonista que no pronuncia ni una sola palabra. Durante su cautiverio, Spirit conoce a Little Creek, un joven guerrero lakota que también ha caído en manos de los soldados. El vínculo que surge entre ellos tras escapar es el corazón emocional de la obra. A través de la mirada de Spirit, presenciamos la vida de la tribu, los colores de su cultura y la amenaza creciente del ferrocarril que comienza a rasgar el paisaje. La animación logra momentos de una belleza sobrecogedora, especialmente en las secuencias donde el caballo corre junto a su interés amoroso, Rain, una yegua cuya elegancia y valentía igualan a la del protagonista. El punto de inflexión llega cuando Spirit debe sacrificar su libertad para salvar a Little Creek. Es un momento de madurez narrativa donde el animal entiende que la verdadera fuerza no reside solo en la capacidad de huir, sino en la lealtad hacia quienes respetan su esencia. El clímax, una persecución frenética a través de los cañones, es una demostración de técnica cinematográfica y tensión que todavía hoy impresiona por su dinamismo y el uso audaz de la cámara virtual. Al final, cuando Spirit logra regresar con su manada tras un reencuentro conmovedor con Little Creek, no solo celebra el triunfo de su especie, sino que marca el fin de una era. La película logra trascender el género familiar para convertirse en una oda a la dignidad. Es el reflejo de un tiempo donde la naturaleza aún conservaba su misterio. Spirit no solo galopa hacia el horizonte, sino que cabalga en nuestra memoria como el recordatorio eterno de que hay fuerzas en este mundo, como la libertad, que nunca deben ser encadenadas. La profundidad emocional de esta historia no se entendería sin el esfuerzo titánico del equipo de animación de DreamWorks, quienes buscaron capturar la esencia del caballo no solo como un animal, sino como un individuo con una psique compleja. Cada movimiento de las crines de Spirit fue dibujado con la intención de transmitir furia, alegría o miedo, creando una conexión empática que pocas veces se logra con personajes carentes de diálogo verbal. Los artistas, inspirados por los majestuosos caballos Mustang reales que el equipo fue a estudiar al rancho de un experto en doma natural, lograron plasmar una autenticidad en los gestos y en la postura que le otorga al protagonista una dignidad casi humana. Es imposible ignorar el impacto de la banda sonora compuesta por Hans Zimmer, la cual,
combinada con la voz profunda de Bryan Adams, eleva la experiencia a niveles épicos. La música no es un simple acompañamiento, sino que actúa como la conciencia del protagonista, traduciendo sus silencios en sentimientos universales de melancolía por lo perdido y el fuego de la resistencia. Cuando Spirit se niega a ser montado por el coronel, no vemos solo a un caballo resistiéndose a una silla de montar, sino a un guerrero defendiendo su integridad ante la tiranía. El coronel, por su parte, es el antagonista perfecto, no por ser un villano de caricatura, sino porque representa la fría y calculadora determinación de un progreso que no reconoce fronteras. Por otro lado, la relación con Rain es quizás el matiz más tierno del filme. Ella no es una damisela en apuros, sino una compañera que posee la sabiduría de quien comprende que el equilibrio con la tierra es un arte. Su presencia suaviza el carácter indomable de Spirit, enseñándole que la libertad también puede ser compartida y que, a veces, la fuerza más poderosa es el amor protector. Las escenas en las que ambos corren por las praderas, con el viento golpeando sus flancos, representan la cumbre visual de la película, logrando que el espectador sienta el suelo vibrar bajo sus cascos. La secuencia del ferrocarril marca el choque definitivo entre la modernidad industrial y el mundo salvaje. La visión de esas máquinas de hierro cortando el paisaje virgen es presentada con una crudeza que nos hace sentir la desolación de los pueblos indígenas y la angustia de los animales que ven su hogar desvanecerse. A través de este conflicto, la película adquiere una capa de denuncia histórica, recordándonos que el avance humano muchas veces se ha edificado sobre las cenizas de la naturaleza más pura. Al cerrar este ciclo, la partida de Spirit hacia el horizonte no es solo el final de un viaje físico, sino la victoria de un símbolo. El momento en que Little Creek lo libera, reconociendo que aquel corcel nunca perteneció a los hombres, sella un pacto de respeto mutuo que trasciende las diferencias de especie. Espíritu, el nombre del caballo, se convierte entonces en un concepto absoluto. La película nos deja con la lección de que, aunque el entorno cambie y las fronteras se cierren, siempre existirá un lugar inalcanzable, un último refugio donde el espíritu humano y el animal pueden galopar juntos, libres de cualquier cadena. La trascendencia de esta obra se asienta sobre la mirada honesta que los directores, Kelly Asbury y Lorna Cook, decidieron imprimirle a la narrativa. Al elegir prescindir de diálogos animales, forzaron al público a leer el lenguaje corporal, la posición de las orejas y la intensidad en el brillo de los ojos del corcel, convirtiendo el visionado en una experiencia introspectiva. Esta elección técnica fue, en esencia, un tributo al alma del animal, tratando al Mustang no como una mascota, sino como un protagonista de tragedia clásica cuya dignidad es su única posesión. Se debe reconocer el trabajo de los animadores, quienes pasaron meses estudiando la anatomía equina para asegurar que cada tensión muscular fuera precisa. Hay una escena en particular, la del incendio provocado por las chispas del ferrocarril, donde el pánico de Spirit no se siente como un efecto especial, sino como un terror visceral y palpable. Es en esos instantes donde la conexión entre el espectador y el caballo se vuelve irrompible. Se logra percibir el calor, el humo y el caos del desastre, haciendo que el sacrificio posterior del animal en el puente tenga un peso emocional genuino. El espectador siente la angustia del salto, la caída, el cansancio acumulado tras días de privaciones y, finalmente, el aliento de la esperanza cuando sobrevive. El coronel, a pesar de ser la encarnación de la opresión, también añade una capa psicológica fascinante al relato. Su obsesión con Spirit nace de una extraña forma de respeto. Él reconoce que el animal posee algo que él mismo ha perdido hace tiempo, una voluntad invicta que no se arrodilla ante nadie. Su derrota final no es física, sino espiritual, al darse cuenta de que el mundo que él intenta imponer es incapaz de contener la fuerza de lo salvaje. El coronel termina siendo un hombre solitario, contrastando brutalmente con el Spirit que, al regresar a las llanuras, es recibido con el relincho de su manada y el afecto de Rain, sanada y firme.
La música sigue resonando como el alma de la película. Bryan Adams, con su tono desgarrador, no solo cantaba una canción, sino que articulaba el dolor de ser desplazado y la alegría de ser libre. La banda sonora fue, en aquel año 2002, un puente entre el rock épico y la lírica de un western crepuscular. Cada acorde parece haber sido compuesto para coincidir exactamente con el ritmo de los cascos al galope sobre la tierra seca. Finalmente, el cierre con el salto entre los dos picos rocosos, ese instante de ingravidez antes de aterrizar en el otro lado, se ha convertido en una imagen icónica del cine de animación. Ese salto simboliza el cruce entre la realidad y el mito. Spirit deja de ser un caballo de carne y hueso para convertirse en el espíritu mismo del oeste. La historia nos abandona con la certeza de que, mientras existan llanuras abiertas y cielos despejados, siempre habrá alguien, algún ser vivo, galopando con el viento a su favor, recordándonos que la libertad es, ante todo, un ejercicio diario de resistencia y coraje. Es una pieza que no envejece, porque los valores que defiende, la soberanía sobre uno mismo y el respeto por el entorno, son pilares que la humanidad busca incansablemente proteger en cada siglo que pasa. La huella que deja este filme en el espectador se debe, en gran medida, al meticuloso diseño de los personajes secundarios, que actúan como espejos de la transformación interior de Spirit. Little Creek, por ejemplo, representa el equilibrio necesario entre la civilización humana y el respeto a la naturaleza. A diferencia del coronel, cuya relación con el mundo es de dominio y conquista, el guerrero Lakota practica la convivencia. El respeto que Little Creek demuestra al no intentar errar al Mustang ni forzar su voluntad es una lección de humildad que cala profundamente en la trama. Esta amistad poco convencional, basada en el silencio y la observación mutua, humaniza a ambos personajes, demostrando que el lenguaje del alma no requiere palabras para establecer vínculos inquebrantables. Asimismo, la representación de la naturaleza no es la de un decorado estático, sino la de un ente vivo que respira, cambia y reacciona ante la intrusión humana. Los paisajes, pintados con una paleta de colores que oscila entre los ocres cálidos del amanecer y los fríos azules de las noches de invierno, refuerzan la atmósfera de épica nostálgica. Cada encuadre parece una pintura clásica del oeste americano, rindiendo homenaje a la majestuosidad de un terreno que fue testigo de una historia a menudo olvidada por los libros de texto convencionales. Cuando el tren atraviesa las montañas y rompe la armonía del cañón, la animación logra transmitir el horror del progreso industrial con una intensidad casi terrorífica, haciendo que el espectador sienta la angustia de un ecosistema que está siendo fracturado. Es fundamental destacar el papel de la luz y las sombras en la narrativa visual del filme. La cinematografía de la película utiliza el contraste para subrayar los momentos críticos. En la prisión de los soldados, la luz es filtrada, opresiva y amarillenta, denotando la decadencia y el encarcelamiento, mientras que, en las praderas, la luz es expansiva y dorada, simbolizando la posibilidad y el horizonte abierto. Esta maestría técnica permite que el espectador viva la fatiga física de Spirit tras sus intentos de escape, sintiendo el peso de la cuerda, el sudor de su piel y el agotamiento en sus músculos, lo que hace que sus momentos de triunfo se vivan con una catarsis genuina. Incluso después de años de su estreno, la esencia de la película permanece intacta gracias a su honestidad temática. La historia de Spirit es un recordatorio de que nuestra identidad está ligada a nuestras raíces y que, en un mundo que constantemente intenta imponernos moldes y domesticarnos, conservar el propio espíritu salvaje es un acto de valentía. El galope final de Spirit, con el viento erizando su crin, no es solo el regreso a un hogar geográfico, sino la victoria definitiva de la autenticidad. Al cerrar la historia, queda claro que este corcel no solo pertenece a las llanuras del cimarrón, sino a la parte de nosotros que anhela la libertad y el respeto profundo por todo lo que es indómito y puro. La película se eleva así por encima de ser un simple entretenimiento para convertirse en un recordatorio imperecedero de que,
mientras nuestro corazón siga siendo capaz de soñar con espacios abiertos, nuestro espíritu nunca podrá ser realmente capturado. Más allá de los laureles técnicos y la grandilocuencia emocional, lo que realmente consolida esta película como un clásico es su capacidad para capturar el concepto de la resiliencia en un mundo que constantemente exige conformidad. A medida que la travesía llega a su desenlace, el espectador comprende que el viaje de Spirit no fue una simple búsqueda de refugio, sino un proceso de aprendizaje sobre el sacrificio y la identidad. Su capacidad para perdonar a Little Creek después de haber sido traicionado por las circunstancias, y su decisión de proteger a quienes le demostraron empatía, elevan su figura por encima de la de un simple animal salvaje, transformándolo en un arquetipo de héroe trágico. La narrativa nos sugiere que la verdadera libertad conlleva una responsabilidad profunda, una lección que se materializa en la escena del reencuentro final. Cuando Spirit regresa a su manada, no lo hace como el mismo caballo que comenzó la historia. Regresa transformado, alguien que ha conocido tanto la opresión del hierro como la calidez del vínculo humano. La mirada de la yegua líder, su madre, que lo reconoce y lo acoge, cierra el arco del personaje de una manera magistral, recordándonos que las raíces son el único lugar donde la libertad tiene un propósito. Esta comunión con su manada trasciende el plano físico, convirtiéndose en una celebración de la pertenencia y de la unidad. El legado de este filme también se manifiesta en cómo desafió las convenciones de la narrativa infantil de principios del